separando o haciendo diferencia entre la estructura del tipo simple y la estructura del tipo complejo. En la estructura del tipo simple, la acción era una acción natural o fisiológica, es decir, era todo un movimiento fisiológico y lo entendía como una acción muscular. Esto enmarcado en las corrientes positivistas del derecho penal. La tipicidad era objetiva, la estructura descriptiva del tipo penal. Si los hechos corresponden al tipo, teníamos tipicidad. La tipicidad objetiva de esta teoría comprende los delitos y sus penas únicamente. La tipicidad, en este sentido, entonces, era objetiva. La antijuricidad era una antijuricidad formal únicamente, dada solo por las causas de justificación. Si no había permisos, se daba la antijuricidad. No había que hacer ningún análisis subjetivo en este elemento. La culpabilidad, por su parte, comprendía todo lo subjetivo del análisis. Todo lo que tenía que ver con la mente del sujeto o sujeta activa entraba en este instituto. Dentro del dentro de lo subjetivo en el análisis de culpabilidad encontrábamos el dolo y la culpa. Por su parte, el tipo complejo plantea que la acción es una acción en sentido jurídico penal. Esta corriente se afilia con la corriente finalista, en donde ya no hablamos más del movimiento muscular, determinando el número de acciones cometidas, sino la finalidad en el plan de la persona sujeta activa, ligada al principio de exterioridad. En el tipo complejo, el concepto de acción ahora permite conocer los delitos de acción u omisión, tanto la omisión propia como la omisión impropia. Además, permite aludir que esa acción debe ser humana, por lo que excluye la fuerza física irresistible y de fuerza mayor. También el tema de la voluntariedad, que nos elimina todos los estados de inconsciencia que no son los únicos. Son importantes porque es donde se dan muchos de los casos de la falta de acción. La tipicidad en el tipo complejo es objetiva e introduce la tipicidad subjetiva. Acá trasladamos el dolo, la culpa y la preterintención hacia la tipicidad subjetiva, que en el tipo simple se encontraba en la culpabilidad. Para que en el tipo complejo haya tipicidad, se debe cumplir con el carácter subjetivo y objetivo. Si alguno de estos dos falta, no tenemos tipicidad. La antijuricidad ahora tiene dos componentes en el tipo complejo: el formal de las causas de justificación, es decir, la antijuricidad formal, y se introduce el tema de la antijuricidad material, cuyo principio base es el principio de lesividad relativo a la protección del bien jurídico. La culpabilidad en este modelo tiene tres categorías. La primera es la capacidad de culpabilidad o imputabilidad, la no exigibilidad de otra conducta y el tercero, el conocimiento de la ilicitud. Tenemos que en este caso la culpabilidad ya no analiza el dolo y la culpa, sino la tipicidad subjetiva. Con relación a los términos o las cuestiones terminológicas del Código Penal, a raíz de la evolución de la teoría del delito, tenemos que el Código Penal vigente en Costa Rica, en primera instancia, podemos encontrar el artículo 18 del mismo, que indica que el hecho punible puede ser realizado por acción o por omisión. Cuando la ley reprime el hecho en consideración al resultado producido, responderá quien no lo impida si podía hacerlo, de acuerdo con las circunstancias, y si debía jurídicamente evitarlo, mostrando que la concepción de la acción responde a la de tipo complejo, no a la de tipo simple. Sin embargo, hay otros términos que se mantienen en nuestro código vigente ya obsoletos y que han sido reinterpretados por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para adecuarlas al tipo complejo, que es el que se utiliza actualmente. Por ejemplo, encontramos el artículo 33 del Código Penal, que puede inducir a la confusión, pues reza que no es culpable quien realiza el hecho típico,
por caso fortuito o fuerza mayor. Más adelante ahondaré un poco más en este artículo, pero la confusión radica en que esa culpa que señala debe entenderse a la luz del artículo 39 de la Constitución Política como sinónimo de responsabilidad y no a la luz del elemento de culpabilidad de la autoría del delito. Encontramos también los artículos 34 y 35 del Código que hablan de error de hecho y de error de derecho. Pero esta estructura, de acuerdo a la evolución dogmática, ya no puede subsistir y pasamos entonces a hablar del error de tipo y el error de prohibición. Entonces, aunque la Sala Tercera a veces sigue hablando de acción natural, ahora se refiere a una acción en sentido jurídico penal. La tipicidad ya no es solo objetiva, sino que también es subjetiva, donde entra el dolo y la culpa. La antijuricidad ya no es formal únicamente, sino también que incluye el elemento material. Y a la culpabilidad se le quita el dolo y la culpa, quedando como la capacidad de culpa o la imputabilidad, así como la no exigibilidad de otra conducta o poder actuar conforme a derecho. Tenemos entonces que hay cuestiones terminológicas en el Código Penal costarricense que han avanzado, como la definición de acción o de hecho punible, pero tenemos otros conceptos o términos obsoletos en el Código Penal. Tenemos también, con relación a la diferencia entre la culpa, la culpabilidad como teoría del delito y la culpabilidad en el sentido constitucional, que la culpa se refiere a uno de los componentes de la tipicidad subjetiva dentro del tipo complejo de la teoría del delito, y es aquella que surge cuando el sujeto activo falta un deber de cuidado, es decir, no quiere hacer las cosas pero las termina haciendo por descuido, por imprudencia o por pericia. La culpabilidad como elemento de la teoría del delito hace referencia a un juicio personal, en donde se analizan atributos de la persona que el derecho considera como exigencias mínimas para que pueda tener voluntad y conocimiento del injusto penal. Cabe destacar que en Costa Rica debemos incorporar una diferenciación con relación a la culpabilidad en el sentido constitucional. El artículo 33 del Código Penal dice que no es culpable quien realiza el hecho típico por caso fortuito o fuerza mayor. Debemos hacer una corrección porque induce a analizar esto en la antijuricidad, pero la fuerza mayor y el caso fortuito se analizan en la acción propiamente. Sin embargo, recordemos que en materia penal la prohibición de analogías en perjuicio de la persona imputada no significa que esté prohibida en beneficio, y en el caso del artículo 33 del Código Penal, si empezamos a interpretar culpable en los otros elementos de la teoría del delito, resulta más beneficiosa la interpretación sistemática o no literal en beneficio. Debemos acudir entonces al artículo 39 de la Constitución Política, que nos plantea un concepto de culpabilidad en sentido amplio como sinónimo de responsabilidad y no como un concepto de culpabilidad en sentido restringido referido a una categoría de la teoría del delito del tipo complejo. Esa culpabilidad de la que habla el artículo 39 constitucional corresponde a la que se entendía en el tipo penal simple, no el complejo, que es el que manejamos actualmente. Sobre el tratamiento del dolo. En la estructura del tipo simple, teníamos que el dolo se encontraba en el elemento de la culpabilidad para ser analizado. Acá se entendía el dolo como un dolo malo, referido al conocimiento del hecho y al conocimiento de la ilicitud, o el derecho por separado, y a la voluntad. Sin embargo, en la estructura del tipo complejo, el dolo lo encontramos en el elemento de la tipicidad, específicamente la tipicidad subjetiva. Si no se cumple con la tipicidad subjetiva y objetiva, no hay tipicidad. Acá el dolo se entiende como un dolo natural, que parte del conocimiento del hecho y de la voluntad del sujeto o sujeta activa. El tratamiento del dolo en el Código Penal de Costa Rica lo podemos distinguir en
1. El elemento volitivo del dolo, que se encuentra en el artículo 31, que señala que la voluntad requerida por el dolo es la de querer y aceptar el resultado. Y segundo, el elemento cognitivo del dolo en el Código Penal, que lo podemos encontrar en los artículos 34 y 35, que indican que es culpable quien al realizar el hecho conoce las exigencias necesarias para que el delito exista según su descripción típica, es decir, los objetivos del tipo penal, por lo que es culpable quien al momento del hecho sabe que es punible. Asimismo, el artículo 30 del Código Penal establece una relación inescindible entre el hecho tipificado y el aspecto intencional del mismo, reafirmando el artículo 31 del Código Penal, que define legalmente el dolo como una voluntad realizadora del hecho tipificado, es decir, que el dolo no se entiende aparte del hecho tipificado, sino que está dentro de éste, por lo que se comprende que los legisladores definieron el dolo como una voluntad. Pero es una voluntad que supone conocimiento, pues no puede tenerse voluntad de lo que no se conoce. Finalmente, el tratamiento de la teoría del error en Costa Rica. La estructura del tipo simple partía de la causa del error para su terminología. Entonces, cuando el hecho era generador del desconocimiento, nos encontrábamos frente a un error de hecho, y cuando el desconocimiento, conocimiento inexacto del derecho, era la causa de una acción ilícita, estábamos frente a un error de derecho. En la estructura del tipo complejo, se ha trasladado de la causa al objeto del error, por lo que si se recae en el conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal, hay un error de tipo. Pero si recae sobre el conocimiento de la ilicitud, se produce un error de prohibición, bajo el entendido que el error puede caer no solo en los elementos descriptivos, sino también en los elementos normativos. El error se dirige a todos los elementos configurativos del tipo penal. En Costa Rica debemos armonizar la teoría del error que contemplada en los artículos 34 y 35 del Código Penal con los artículos 30 y 31 del mismo, que como vimos definen el dolo, que se refiere al conocimiento requerido en la voluntad realizadora del hecho tipificado. Según la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, esto quiere decir que si el dolo requiere el conocimiento de los elementos que integran el tipo objetivo, presupone que el autor haya previsto el curso causal y la prohibición del resultado típico sin dicha previsión no puede ser dolo. El artículo 34 del Código Penal plantea la ubicación del error de tipo que consigna problemas de tipicidad, por lo que quien se encuentra en un supuesto de error de tipo actúa sin dolo. Así que si su error es vencible, se le castigaría por la conducta culposa, si ésta se encuentra es descrita paralelamente a la tipicidad dolosa. Si no se encuentra descrita o tipificada en el Código Penal como culposa, no se puede castigar. En los casos de error de tipo desaparece la voluntad de realizar el tipo objetivo y al no haber ese querer no hay dolo y por ende la conducta es atípica. Porque si el dolo es querer la realización del tipo objetivo, si el sujeto no sabe de lo que está realizando, no puede existir ese querer. Los efectos del error de tipo dependen de si éste es vencible o invencible. El error invencible elimina la tipicidad dolosa y la posibilidad de la culposa. El error vencible no da lugar a una tipicidad dolosa, pero sí puede dar lugar a una tipicidad culposa si existe el tipo paralelo. El análisis del error de tipo se ubica en la tipicidad. El párrafo segundo del artículo 34 incorpora el error de prohibición indirecto, justificantes putativas, como cuando el sujeto cree que hay una justificante y cree que se dan los elementos de hecho de una justificante, pero realmente no existen. Esto surge a partir de la dogmática. El artículo 35 del Código Penal plantea que el error de prohibición puede provenir de un falso conocimiento o ignorancia del hecho que genera una situación que creemos justificada o sobre norma que prohíbe la conducta, por lo que el error de prohibición ubica su análisis en la culpabilidad.
El artículo 35, al indicar el error invencible, plantea los siguientes posibles supuestos. A. El sujeto actúa sin saber que lo que realiza se encuentra dentro del ámbito prohibitivo de la norma. B. El sujeto que actúa considera que el ordenamiento jurídico le concede un permiso para actuar. Y C. Que cuando el sujeto que actúa piensa que está dentro del ámbito de una causa de justificación cuando realmente no lo está. Se incluyen aquí los elementos del error de prohibición directo e indirecto. El error directo recae sobre el reconocimiento de la norma prohibitiva y el error indirecto significa la falsa suposición de la existencia de un permiso que la ley no otorga